A continuación hablaremos sobre los perímetros de acordonamiento y áreas de intervención. Tenemos tres áreas o niveles que delimitarán el acceso a la escena del crimen. La primera es el punto focal, crítico o de afectación. Es el área que implica la escena real del crimen de intervención. En esta área es donde encontraremos el material con el que vamos a trabajar y los principales indicios que vamos a recolectar. Esto quiere decir, hablando sobre cadáveres, armas, todo esto se debe encontrar delimitado en el primer punto. El siguiente es nombrado primer perímetro de la escena o perímetro interior. Es un área de trabajo. También esta área es de espera de evidencia y punto de parada para los equipos que vamos a estar utilizando en nuestro levantamiento de indicios. También proporciona un amortiguador físico entre la escena real y las personas no autorizadas para entrar a la escena. Esto es principalmente para evitar la contaminación de indicios y que se vayan a perder o que se vayan a destruir a razón de una persona que no esté autorizada para entrar a este lugar. El siguiente perímetro es nombrado segundo perímetro de la escena o perímetro exterior. Es un área fuera de los perímetros controlados en la que puedan permanecer los espectadores, una multitud y los medios de comunicación. Este perímetro es relevante ya que los familiares tienden a querer involucrarse y entrar a la escena y esto puede ocasionar pérdida de indicios. Asimismo, los medios de comunicación, por tener la nota más relevante, intentan entrar para obtener las mejores fotos, las mejores escenas, provocando la destrucción de indicios y esto interrumpe nuestra investigación. Los tres perímetros anteriormente mencionados los mostramos ahora en un nivel de acordonamiento en semáforo. Estos niveles también pueden ser nombrados como nivel de afectación, nivel de incidencia y nivel de protección, en orden respecto a lo anteriormente mencionado. El nivel de afectación es el punto rojo que, como muestra el semáforo, es donde se encuentra la primera escena en donde vamos a trabajar. El nivel amarillo, que es el de incidencias, es en donde estaremos esperando el material de trabajo. Y el nivel de protección, que es el verde, en donde se colocan las personas que solo están viendo o los medios de comunicación, así como familiares. Ahora hablaremos sobre los métodos de observación para el procesamiento de la escena. El primero del que hablaremos será sobre sectores o zonas. Este es útil para lugares extensos, en campo abierto o en cada uno de los espacios de los inmuebles. Las áreas divididas obligan a emplear una codificación de los espacios para asociar los indicios ahí hallados. Es importante tener en cuenta que una vez definidos los sectores, se aplicará uno de los métodos específicos que se mencionarán a continuación. El siguiente método es el de espiral. Este es de afuera hacia adentro, propio para lugares cerrados. Se parte, por ejemplo, desde la puerta de la calle hasta el interior de la residencia o habitaciones. Este método denota facilidad de la búsqueda sistemática y se enumeran los indicios secuencialmente, manteniendo la línea imaginaria de la espiral. También aplica a la inversa, de adentro hacia afuera, todo correspondiendo a la escena en la que nos estemos adentrando. Luego viene el método de franjas o líneas. Este es útil en espacios abiertos para la búsqueda de indicios pequeños. Se lleva a cabo siguiendo las líneas auxiliares imaginarias. Se realiza colocando los investigadores formando un frente común y avanzando en línea recta. La separación de estos depende del tipo de lugar y objetos a buscar. Como todos los investigadores van a estar formados, cada uno va a ir buscando
en su propia área, y de esta manera es más fácil encontrar pequeños indicios o indicios relevantes que no están a la vista común. El método de criba consiste en delimitar el área mediante puntos de referencia, de tal manera que éste tenga una forma geométrica regular, procediendo a realizar búsqueda de manera uniforme y paralela hacia uno de los lados, cubriendo la superficie de un extremo a otro, primeramente en un sentido horizontal y después en un sentido vertical. El método punto a punto es un método que permite ubicar las evidencias siguiendo las manecillas de un reloj, relacionando la evidencia que se vaya encontrando paso a paso. Es considerado un método ineficaz, en virtud de que se debe de llevar una metodología muy meticulosa y precisa para su buen funcionamiento. Esto quiere decir que si vamos ubicando indicio por indicio a la simple vista, es muy probable que se nos escapen los pequeños indicios si nos vamos concentrando solo en los más dominantes. En relación con los perímetros de acordonamiento y áreas o métodos de intervención, hablaremos sobre materias que nos ayudan en nuestra investigación, empezando por la topografía. Esta es una ciencia que se vale de métodos geométricos y aritméticos para representar geográficamente y sobre una superficie bidimensional las formas y detalles de un terreno, considerando sus dimensiones horizontales y verticales. La topografía, por tanto, se divide en dos ramas, la planimetría y la altimetría, de las que hablaremos enseguida. La planimetría es la representación o proyección de las formas y detalles dimensionales, largo y ancho, de una porción de la superficie terrestre. Este quiere decir lugar y espacio. Y su contenido, como muebles, objetos, indicios, sobre un plano horizontal visto desde el área de arriba. Por otro lado, la altimetría es la representación o proyección de las diferencias de altura o niveles entre varios puntos de un terreno. La altimetría es útil para ilustrar, por ejemplo, indicios hallados en una superficie vertical o sobre un mueble en la escena del crimen. En esta representación debe indicarse desde dónde se observa el detalle de la altimetría. El croquis es un tipo de documentación planimétrica que se obtiene de manera inmediata en el lugar de los hechos, que proporciona una panorámica o vista superior del mismo, filtrando detalles que no son relevantes, que generalmente es elaborado a mano alzada y en forma proporcional, aunque se puede usar regla, y que además contiene datos como los relacionados con la ubicación geográfica, hablando sobre norte magnético, dirección del lugar y límites del mismo, así como también el nombre y firma de quien lo elaboró. Este croquis sirve más que nada para delimitar las áreas en donde se trabajó. Existen varios tipos de croquis. Comenzaremos por el croquis de ubicación. Es un tipo de croquis que se sitúa en el lugar en relación con su entorno, que puede contener, por ejemplo, las vías de circulación, ubicación de señalamientos de tránsito y de mobiliario urbano, inmuebles aledaños, linderos, fuentes fluviales u otros puntos de referencias. El croquis general es un tipo de croquis que representa la distribución del lugar de los hechos, incluidas las zonas de acceso o salida, y con especial énfasis en la localización de los indicios. Este croquis incluye las medidas exactas del lugar, así como de las distancias que existen entre los indicios y los puntos fijos en los que se amarran.
Al final viene el croquis de detalle. Es un tipo de croquis que se elabora para representar en forma exclusiva una parte del lugar de los hechos, que es necesario ampliar o particularizar para comprender mejor la distribución de un gran cúmulo de evidencias o la localización de un indicio muy pequeño.